Hola, hola mis queridos amigos y hermanos. Sean bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Estamos continuando esta serie Rayados por su palabra y hemos llegado al capítulo 5 del libro de Nehemías. Sin duda, con grandes lecciones espirituales para nuestra vida. Vamos a empezar este estudio, pero antes les invito a hacer una oración. Querido y buen Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos, Señor, delante de tu presencia para adorarte en espíritu y en verdad, para pedir que hables a nuestro corazón para que puedas efectuar las transformaciones que nuestra vida necesita para estar más cerca tuyo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando George Washington fue nombrado comandante en jefe del ejército continental en 1775, posteriormente se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos, dejó un ejemplo extraordinario de servicio público. Durante la Guerra de Independencia, declaró ante el Congreso Continental que no aceptaría salario por sus servicios militares, sino únicamente el reembolso de los gastos estrictamente necesarios. Aunque posteriormente, como presidente, sí existía un salario establecido constitucionalmente para el cargo, su renuncia inicial a una remuneración personal durante los años más difíciles de la lucha por la independencia quedó como un símbolo de liderazgo desinteresado y de servicio por una causa mayor que el beneficio propio. Nehemías mostró un espíritu semejante. Como gobernador de Judá tenía derecho a recibir asignaciones y beneficios correspondientes a su cargo. Sin embargo, debido a la pobreza y a las dificultades que sufría el pueblo, decidió no exigir el pan del gobernador, es decir, el salario del gobernador. Mientras otros gobernantes habían cargado pesadamente a la población, Nehemías eligió servir en lugar de aprovecharse de su posición. Su ejemplo enseña que el verdadero liderazgo no se mide por lo que recibe, sino por lo que está dispuesto a sacrificar para bendecir a los demás. Vamos a ver entonces, hermanos, una visión panorámica de este capítulo 5, donde se describe una grave crisis social entre los judíos. Muchos pobres clamaron porque habían empeñado tierras, viñas y casas para conseguir dinero y pagar tributos. Algunos incluso habían entregado a sus hijos como siervos por causa de las deudas. Nehemías se indignó al escuchar el clamor, reprendió a los nobles y oficiales y les exigió devolver propiedades e intereses cobrados injustamente. Ellos aceptaron y juraron cumplir. Nehemías dio ejemplo personal. Durante 12 años como gobernador, no exigió el pan del gobernador, porque temía a Dios y no quería agravar la carga del pueblo. Veamos entonces, mis hermanos, aquí como un comentario general vemos que Nehemías había llegado a ser gobernador y evidentemente al ser un líder político, el sostén que él tenía iba a depender de la cantidad de impuestos, de tributos que paguen los ciudadanos, porque sabemos que el gobierno no tiene dinero en sí mismo. Todo dinero que tiene un gobierno, un Estado, procede de los ciudadanos que son los que producen la riqueza. Bueno, en aquel tiempo, aparentemente, los anteriores gobernadores habían cobrado impuestos demasiado altos y muchas personas se habían empobrecido, no podían pagar los impuestos, tuvieron que vender algunas propiedades y al vender las propiedades terminaron perdiendo esas propiedades y además no tenían manera de poder rescatar a sus hijos, por ejemplo, de la esclavitud, así que era una situación difícil. Lo que hizo entonces Nehemías fue enfrentar este problema después de haber escuchado la terrible condición en la que se encontraba gran parte del pueblo. Había muchos que decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Otros decían, hemos tomado prestado dinero sobre nuestras tierras y viñas para el tributo del rey, o sea, los impuestos altos, y también algunos problemas económicos que habían tenido los habían obligado finalmente a estar en una situación difícil. Tenemos entonces en este momento aquí el relato de las condiciones injustas, de las condiciones económicamente difíciles en las que vivía una gran parte del pueblo. Cuando Nehemías escucha esta injusticia,
entonces en ese momento, dice, se enoja en gran manera. Y entonces esto nos muestra que Nehemías era un líder que tenía sensibilidad frente a los grandes problemas de su pueblo. Tenemos que tener en cuenta que lo que Nehemías muestra es que la indignación no es impulsiva, esa indignación santa, ¿no? Porque hay muchos tipos de indignación. Hay una indignación de la persona que pierde por completo el control de sus emociones, deja de razonar y actúa de forma tan impulsiva que su indignación suele convertirse en una injusticia mayor. No es el caso de Nehemías. Nehemías nos muestra que hay una indignación legítima y que además no es necesario actuar impulsivamente. Lo que hace primero es escuchar, luego medita y después confronta la injusticia. Dice aquí la palabra, me enojé en gran manera, esa es la indignación, entonces lo medité, ahí está la meditación, la reflexión, y luego reprendí a los nobles y a los oficiales. O sea que hubo una secuencia de pasos antes de la reprensión. No fue directamente para actuar de una manera impulsiva, ¿no? Así que aquí vemos algunos ejemplos que podemos nosotros seguir, mis hermanos, teniendo alguna posición de autoridad, de responsabilidad en el plano de la familia, de la comunidad o de la iglesia. No podemos permanecer neutrales frente al abuso. Dios es un Dios de justicia. Y si existe alguna injusticia, no podemos permanecer neutrales frente a esta injusticia. Lo que tenemos que establecer primero es una meditación, es una reflexión, porque muchas veces actuar impulsivamente suele producir más injusticias de las que existen. Y entonces no se soluciona la injusticia creando mayores injusticias. Y esto es lo que sabía Nehemías, ¿no? Así que la fe verdadera, mi querido hermano, no puede permanecer neutral. Cuando hay abuso, cuando hay injusticia, cuando hay, eh, digamos, soberbia de una parte, cuando triunfa el egoísmo, no podemos permanecer neutrales. Martin Luther King Jr. decía, la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Así que siempre es necesario posicionarnos a favor de la justicia, a favor de dónde se encuentra la verdad. Ahora, tenemos que tener en cuenta que muchas veces lo que aparentemente parece injusticia, lo que tiene una apariencia de justicia, en el fondo no es sino muchas veces que una persona actúa de manera negativa, contraria al interés común, y entonces muchas veces suele tener esa condición de víctima, ¿no? De victimización. Por ejemplo, si una persona tiene que pasar 7 años en la cárcel, y tiene razones para hacerlo, o sea, digamos, ha infringido la ley de manera flagrante, entonces que pase 7 años o 10 años o 15 años no es una injusticia, es el producto de los actos, son las consecuencias de los actos que ha tenido. Entonces es necesario analizar bien cada situación, no sea que estemos produciendo una injusticia mayor que la que queremos resolver. En el plano del hogar, por ejemplo, los conflictos no se resuelven ignorándolos, sino escuchando el clamor de quienes sufren. ¿Mm? Mal haríamos si nosotros únicamente escuchamos la versión de una sola persona. ¿Ah? En el caso, por ejemplo, de Nehemías, escucha la versión de aquellos que lo habían perdido todo y también convoca a aquellos que digamos, habían sido los opresores. ¿Mm? Y cuando los convoca, les traslada aquello que eh, había recibido como una queja, un lamento, una exigencia de parte de sus hermanos, ¿no? Entonces, él escucha, los otros deben tener algo para decir y se quedan en silencio. No, no dicen nada porque entonces sabían que estaban en falta, sabía que esa situación había sido provocada por ellos mismos. Entonces permanecen en silencio y de esa manera ya Nehemías ha confrontado las dos partes, aquellos que padecían la injusticia y aquellos que provocaron la injusticia.
Y de esa manera, ahora, teniendo una visión clara de qué es lo que sucedía, ya podía dar una solución. Notemos entonces, mis hermanos, que siempre es necesario meditar antes de actuar. Antes de reaccionar ante un problema, debo meditar, orar y actuar con valentía. Recordemos que la paciencia no es pasividad, sino es una fuerza bajo control. Eso es la paciencia, ¿no? Paciencia no es debilidad, paciencia no es pasividad. Paciencia es tener la fuerza completa, pero tenerla bajo control, ¿m? Sabiendo que hay que actuar de la mejor manera. No solamente sabemos que es justo que hay que actuar contra la injusticia, sino que tenemos que tener el método adecuado para tratar con la injusticia, porque no puedo tratar con la injusticia actuando de manera injusta. Solo puedo producir una auténtica justicia si yo actúo de una manera justa. Si no, lo que hago simplemente es dispersar, diseminar la injusticia. Vamos a ver ahora, mis hermanos, el versículo 5. Perdón, versículo 11. Capítulo 5, versículo 11. Dice lo siguiente. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Muy bien. Entonces, aquí está Nehemías frente a los acreedores, los prestamistas, los usureros, ¿no? Parece que esa había sido la razón. Les habían dado, eh, eh, digamos, un préstamo, pero les estaban cobrando demasiado, aprovechándose de la situación de precariedad, de vulnerabilidad en la que se encontraban sus hermanos. Y el razonamiento de Nehemías es un razonamiento interesante, ¿no? Porque él dice, hemos sacado a sus hermanos de una situación de injusticia en una tierra extraña. O sea, ellos eran tratados injustamente por extranjeros, para que vengan a su tierra y sean tratados injustamente por sus hermanos, por sus connacionales. Entonces él dice, eso no está bien. ¿Ah? Y Nehemías inmediatamente diagnostica el problema y exige una solución. ¿No? Os ruego, mira la manera como se dirige eh, Nehemías a los que estaban en ese momento eh, siendo confrontados, ¿no? Os ruego que les devolváis hoy sus tierras. Si no tienen tierras, no van a poder pagar. Devuélvanles las tierras, sus olivares, sus casas, para que puedan ser productivos. Y entonces van a empezar a pagar, ¿no? Devuelvan las tierras y devuelvan la centésima parte del dinero, del grano que demandáis de ellos como interés. O sea, no les está diciendo que finalmente se desentiendan de la deuda, sino que les provean de las herramientas para que finalmente puedan pagar la deuda, ¿no? No basta con sentir compasión. La justicia bíblica exige restitución concreta. El arrepentimiento verdadero devuelve lo que quitó. Ahora, entonces, lo que vemos aquí es que habían quedado con las tierras de sus hermanos y lo que hace Nehemías es una especie de jubileo, el día del jubileo. ¿Se acuerdan ustedes que en Israel se tenía el día del jubileo cada 49 años, ¿no? Terminaba el año 49 y venía un año que era el año del jubileo. Y en ese año del jubileo, las propiedades retornaban todas a sus propietarios originales, de tal manera que otra vez empezaba, digamos, una situación de equilibrio en la sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo que está buscando hacer Nehemías, que retornen. Y de esa manera, ahora teniendo su propiedad para poder trabajarla, para poder hacerla productiva, entonces puedan pagar la deuda. Porque ¿cómo van a pagar una deuda si no tienen nada para poder pagar, para poder producir? Habían quedado en una situación de completa indefección. Así que aquí tenemos, mis hermanos, una búsqueda de la paz social, una búsqueda del equilibrio y de la justicia. Ahora, también tenemos una lección importante, ¿no? Porque nosotros continuamente nos situamos. Si hay una situación en la que hay oprimidos y hay opresores, ¿ah? Nosotros siempre nos situamos entre los oprimidos.
Nos gusta situarnos en los oprimidos, pero puede ser que nosotros mismos seamos causa de opresión, que seamos opresores y no nos estemos dando cuenta. Porque en esta sociedad en la que vivimos, siempre nosotros podemos tener a alguien por encima de nuestra autoridad y siempre podemos tener a alguien por debajo de nuestra autoridad, ¿no? Entonces siempre hay ese equilibrio. Y muchas veces nosotros sentimos que somos oprimidos, pero no nos damos cuenta que también podemos oprimir a personas que están trabajando, por ejemplo, con nosotros. Puedo yo ser un empleado de alguna empresa, pero al mismo tiempo puedo tener a una persona trabajando bajo mi cuidado, ¿no? Trabajando en mi casa como una, por ejemplo, una empleada doméstica. ¿Estoy yo siendo justo con ella? Porque en ese caso, en la relación que yo tengo con una empleada doméstica que estuviese trabajando dentro de mi casa, yo también puedo ser llamado a ser opresor si no la trato con justicia, ¿no? Así que no es que el mundo está dividido entre opresores y oprimidos. Puede ser que en un momento yo puedo ser un oprimido, pero al mismo tiempo esté actuando como opresor. Que el Señor no permita que en ningún caso yo actúe como opresor, ¿no? Y que si soy oprimido, el Señor pueda darme la asertividad y la bendición necesaria para poder hacer ver mi caso, como lo hizo, como lo hicieron estas personas delante de Nehemías. Vamos ahora, mis hermanos, al versículo 12. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que haría conforme a esto. ¿Qué fue lo que dijeron? Ahí les devolveremos y no les demandaremos. Les vamos a devolver. Entonces el llamado de Nehemías llegó al corazón de aquellos nobles, de aquellas personas ricas que detentaban las tierras que les habían sido quitadas, ¿no? A aquellos hombres que estaban sin tierras y que no podían trabajarlas. Entonces dijo, les vamos a devolver. Así que aquí la comunidad no solo reconoce el error, sino que se compromete públicamente a corregir ese error. Así que la obediencia hace pasar la emoción al compromiso. No es solamente un momento de emoción, sí, tienen razón, he actuado mal, sino hay un paso práctico. Vamos a devolver. ¿Ah? Entonces tenemos que obedecer. De la misma manera, mis hermanos, ¿no? Nosotros somos llamados a actuar con justicia y establecer cualquier medida que sea posible para restablecer una actitud de injusticia que hayamos causado. Queridos hermanos, nosotros necesitamos decirle al Señor, no permita, Señor, que pueda yo cometer una injusticia contra mis hermanos. No permitas que pueda comportarme mal con mis hijos, con las personas que están a mi lado, con mi esposa. No permitas que sea injusto, Señor. Eso es simplemente una obra del pecado que habita en mí. Querido Padre, cambia mi corazón para que yo tenga la disposición de ser una persona justa. ¿Mm? Por ejemplo, aquí tenemos muchas veces la oportunidad eh, de recibir a una persona que hace una limpieza completa de todo nuestro edificio. Tenemos varios inquilinos en nuestro edificio y entonces en ese momento cada uno debe hacer un pago por el trabajo que se está haciendo allí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer si quiero ser una persona justa? Pagar, ¿no? Exactamente aquello que se ha acordado con la persona. No debo pagarle después, dejar que pase tiempo y que la persona venga a pedirme y me diga, hermano, por favor, ya ha pasado 2 días, 3 días y estoy necesitando ese dinero. No, el trabajo, el obrero es digno de su salario. Así que si bien estoy seguro que no te gustaría si estás trabajando en una entidad que no te paguen en el momento preciso. De la misma manera también con tus deudas con otras personas. Porque en este mundo estamos muchas veces en el caso de aquel que recibe, pero también estamos en el lado de aquel que da. Por ejemplo, cuando vas a comprar algo, ¿m? La persona te va a dar una parte de su trabajo y tú vas a retribuir con dinero. Entonces hay que ser justos en todas nuestras transacciones, porque siempre está la idea de que cuando yo soy el perjudicado, entonces ahí estoy completamente desolado y triste, pero no estoy triste cuando yo soy el que cometo la injusticia. No,
ama a tu prójimo como a ti mismo, es el consejo que el Señor nos da. Nehemías capítulo 5, 14 y 15. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Está revelando aquí Nehemías que siendo un servidor público, él no había abusado de su posición, de su condición de servidor público. Era el gobernador y entonces él podía recibir el dinero, un gran sueldo y entonces tener una gran cantidad de criados, de gente a su disposición. No, era una persona austera. No colocó a los anteriores gobernadores, colocaban a gente, colocaban a criados así, y entonces y todo el pueblo tenía que mantener eso. Nehemías no hizo eso. Nehemías les dice, mira, no quise abrumar al pueblo, ¿no? Ni siquiera yo estoy exigiendo mi salario. Quiere decir que Nehemías estaba viviendo de su propio peculio, ¿no? Y estaba sustentando a personas. Lo que está diciendo aquí es un ejemplo de servidor público. ¿Cómo serían nuestras naciones si tuviésemos a personas como Nehemías dirigiendo, presidiendo en los ámbitos regionales o quizás como presidente de un país? ¿Cómo serían nuestras naciones? Sin duda habría gran bendición. Seguir el fundamento divino también puede hacerse desde los puestos de altísima responsabilidad. Si en algún momento tienes esa oportunidad, haz como Nehemías, sé un gobernante como Nehemías, y el Señor sin duda va a bendecirte grandemente. Que Dios te bendiga, mi hermano.